Si este vídeo ha llegado hasta ti, no es por casualidad. Lo que vas a escuchar ha sido silenciado, reinterpretado o ignorado durante casi 2000 años. Una verdad tan poderosa, tan reveladora y tan incómoda que ha permanecido enterrada bajo capas de tradición, temor y obediencia. Una figura central en el cristianismo, amada, despreciada, rehabilitada, vuelve ahora a ocupar el lugar que siempre le correspondió, junto al Maestro, en la mesa. María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección. No solo caminó con Cristo. Estuvo allí, en el momento más íntimo, más sagrado y más definitivo, la última cena. ¿Y si te dijera que hay documentos que lo prueban? Que, en los márgenes de ciertos códices, en las sombras de frescos antiguos, en las oraciones de comunidades olvidadas, su presencia fue registrada? ¿Y si la imagen que conocemos del cenáculo está incompleta? Suscríbete si crees que hay más en la historia de Jesús de lo que siempre nos han contado. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu fe o fortalecerla. Todo comenzó con una carta olvidada. Fue en el Archivo Apostólico Vaticano, en una sección conocida como colección dispersa, donde documentos huérfanos, fragmentarios o sin catalogar suelen acabar a la espera de un investigador paciente. Aquel día de enero, el frío en Roma era inusual, y el silencio del pasillo parecía guardar secretos más antiguos que las columnas mismas que lo sostenían. La carta estaba escrita en griego, con trazas de latín marginal. Fechada entre los años 170 y 190 después de Cristo, el pergamino se encontraba en notable estado. Pero lo que la diferenciaba no era su antigüedad, sino su contenido. Firmada por un tal presbítero Ireneo de Efeso, el texto relataba un acontecimiento insólito: la visita de una mujer procedente de Palestina a una comunidad cristiana que seguía las enseñanzas directas de Juan, el discípulo amado. Aquella mujer, de avanzada edad, era conocida entre ellos como la que escuchó las palabras sobre el pan en voz directa. El término era extraño. No hablaba de discípula. No de testigo. Hablaba de alguien que había estado allí, escuchando las palabras de consagración, recibiendo el gesto del pan y del vino. ¿Era una referencia simbólica? ¿Una metáfora? ¿O un testimonio directo de que María Magdalena, años después de los hechos, aún era reconocida por haber estado presente en el cenáculo? Decidí investigar más. Consulté al profesor Tommaso Bellini, uno de los mayores expertos en cristianismo primitivo en Europa. Su despacho, en la Universidad Gregoriana, estaba lleno de mapas, códices y aromas de tabaco antiguo. Tras leer la carta, guardó silencio durante largos segundos. Este documento no es solo interesante. Es explosivo. ¿Por qué? Pregunté. Porque coincide con un códice siríaco que encontré en Alepo hace 30 años. También hablaba de una mujer en la cena. Pero los monjes que lo conservaban lo tenían guardado con 7 sellos. Bellini me confesó que en su juventud había intentado traducirlo, pero que el texto estaba fragmentado. Solo una frase permanecía clara. Y ella, al recibir el cáliz, lloró, porque sabía que esa sangre era para todos. La ella no era nombrada. Pero según el margen del códice, los comentarios posteriores la llamaban la torre, símbolo conocido en las comunidades gnósticas para referirse a María Magdalena. Intrigado, pedí acceso a otros documentos de la misma época. Fue en la Biblioteca Laurenciana de Florencia donde encontré la siguiente pieza del rompecabezas, una homilía atribuida a Clemente de Alejandría, donde se decía: en la mesa había quienes no eran del número de los 12, pero sí del corazón. ¿Quiénes eran estos que no eran del número de los 12, pero sí del corazón? ¿Podía tratarse de familiares? ¿De mujeres? ¿De discípulos secretos? El texto se refería a ellos con respeto, y añadía una nota aún más desconcertante. Y una de ellas, aquella a quien el maestro limpió el alma de 7 sombras, estaba a su derecha. Todos los presentes en esa mesa conocían su historia. Todos habían oído del exorcismo. Pero no todos sabían que había permanecido a su lado hasta el último pan. La iconografía cristiana posterior, influida por siglos de teología masculina, eliminó toda posible mención de mujeres en la última cena. Pero, ¿y si no fue siempre así? Decidí profundizar en el arte. No solo en el renacentista, sino en el más antiguo: mosaicos, íconos, frescos rupestres en iglesias sirias y armenias. Y fue allí, en una pequeña iglesia de la región de Ara, en el antiguo monasterio de San Jorge el Viejo, donde encontré un fresco incompleto. Representaba a Jesús sentado en una mesa baja, rodeado de figuras masculinas. Pero, a la derecha del maestro, una figura de rostro fino,
velo sobre la cabeza y manos recogidas, miraba el pan con reverencia. No tenía barba. No tenía túnica de varón. Era una mujer. Y el trazo del fresco llevaba la inscripción griega. La Magdalena. La obra había sido cubierta posteriormente por capas de yeso, como si alguien hubiera querido ocultarla. ¿Por qué? ¿Quién ordenó borrar la figura de María Magdalena de la Última Cena? Y más aún, ¿por qué esa presencia incomoda tanto? Comenzaban a abrirse puertas. No solo en los archivos, también en la historia misma. Había algo inquietante en aquella figura del fresco. No era solo la belleza serena del rostro, ni la manera en que los pinceles del siglo VI la habían colocado tan cerca del maestro. Era la intención detrás de la obra, el trazo firme que mostraba claramente que esa mujer no estaba allí por error. Su mirada no era de servidumbre. Era de intimidad. De alguien que comprende. Que participa. Y sin embargo, esa imagen había sido tapada. Sellada bajo capas de calorías. En algún momento, alguien decidió que María Magdalena debía desaparecer de la mesa. ¿Por qué? Esa pregunta me acompañó durante semanas mientras viajaba a Jerusalén en busca de nuevas pistas. Allí, en el barrio cristiano, contacté con el padre Benjamín Khalil, sacerdote melquita que custodia desde hace años los restos arqueológicos en torno al cenáculo. Él me recibió con cierta reticencia, aunque tras escuchar mi motivación, accedió a mostrarme una zona que no aparece en los mapas ni en las visitas turísticas. Bajamos por un pasadizo estrecho, hasta llegar a una pequeña cámara de piedra, cerrada por una verja de hierro oxidado. Allí, en la penumbra, me mostró un bloque de mármol irregular. Esto, me dijo, es lo que queda de la mesa original. No la del cuadro de Da Vinci. La auténtica mesa de piedra, sobre la que se habría partido el pan aquella noche. El mármol tenía inscripciones casi borradas. Pero una línea me llamó la atención. No era una frase común. El padre Benjamín la tradujo con lentitud. Y la que llevaba 4 velos. ¿Qué significa? Es un epíteto muy antiguo. Usado en textos coptos para referirse a María Magdalena. Los 4 velos simbolizaban su paso por la vida espiritual, del pecado a la plenitud. Entonces el padre bajó la voz. Muchos creen que ella estuvo aquí esa noche. Pero decirlo en voz alta aún hoy, no es bien recibido. Le pregunté por qué. Porque implica que la Iglesia, desde el principio, fue más amplia de lo que se nos dijo. Porque su presencia cambia toda la estructura de la autoridad apostólica. Si María Magdalena estuvo allí, en la cena del sacrificio, entonces no solo fue testigo de la cruz. Fue partícipe del misterio. Volví a Roma con la idea de que aquel bloque de mármol, borrado, sellado, escondido, no era el único lugar donde su presencia había sido silenciada. Y efectivamente, no lo era. En el monasterio de Santa María de Montserrat, en Cataluña, se conserva una colección de códices que datan del siglo IX. Uno de ellos, contiene un himno litúrgico olvidado, titulado Canto de la Esperanza de la Mujer. Allí se describe una escena que no se parece a ninguna recogida en los evangelios canónicos. Un banquete. Una lámpara encendida. Un maestro en silencio. Y una mujer que unge su cabeza, no con perfume, sino con vino. El gesto desconcierta a los presentes. Pero el maestro sonríe y le dice: Tú me has ungido para la Pascua. Tu memoria no será borrada. Ese himno, según notas marginales del códice, se cantaba en las comunidades de Damasco durante la liturgia del Jueves Santo. Y fue prohibido por el Concilio de Narbona en el siglo XI por promover doctrinas que confunden el lugar de las mujeres en la mesa del Señor. Es decir, la Iglesia no negó que existiera. Solo prohibió su canto. Pero si no fuera cierto, ¿por qué tanto esfuerzo en callarlo? Busqué respuestas en otro lugar, la iconografía armenia. En uno de los templos cristianos más antiguos del mundo, existe un manuscrito iluminado que representa la última cena con 14 personas. No 13. 12 varones. Jesús en el centro. Y una figura femenina, con túnica roja y velo blanco, sentada junto a él, sin nombre, pero con una inscripción en armenio antiguo. La más fiel del mundo. Los expertos locales la interpretan como una alegoría. Pero la posición, la mirada, el lugar en la mesa, todo indica que no es simbólica. Es real. Y esa fidelidad no es atribuida a Pedro. Ni a Juan. Es atribuida a una mujer. ¿Estamos ante un patrón? Sí. Un patrón de silencios. De imágenes veladas. De escrituras borradas con cuidado,
pero no lo suficiente como para desaparecer por completo. Porque lo que se quiso ocultar no fue un error histórico. Fue una verdad incómoda. Una que altera la forma en que comprendemos la cena del Señor. Y es aquí donde aparece el testimonio más sorprendente que encontré en toda esta investigación. Una carta. Fechada en 1951. Dirigida al entonces cardenal Roncalli, quien años después sería Juan XXIII, y escrita por un arqueólogo jesuita destinado en Siria, el padre Lorenzo Amaldi. La carta, conservada en los archivos privados de Roncalli, decía lo siguiente. He encontrado, en las ruinas de Qumrán, un fragmento que alude a una mujer presente en la cena. El texto está dañado, pero menciona su nombre, Mariamne. Su rol es descrito como testigo y portadora del vino. El manuscrito parece del siglo II. Lo remito con urgencia. He hecho copia antes de sellarlo. Recomiendo discreción. No hay constancia de qué hizo Roncalli con ese manuscrito, ni si fue entregado al Vaticano. Pero la copia del padre Amaldi fue hallada en 2004 entre sus objetos personales tras su muerte. Y en ella, la frase final lo resume todo. Mariamne versó el vino, y el maestro dijo, aquel que sirve el cáliz con amor, será recordado más allá del reino, punto. Mariamne es uno de los nombres más antiguos usados para referirse a María Magdalena. Cuando leí por primera vez aquella frase atribuida a Jesús, aquel que sirve el cáliz con amor, será recordado más allá del reino, sentí una punzada en el alma. No era una frase cualquiera. No tenía el tono jurídico de las cartas paulinas, ni la contundencia escatológica de los evangelios sinópticos. Era íntima, tierna y profundamente eucarística. Y si realmente había sido dirigida a María Magdalena, o Mariamne, como aparece en los textos más antiguos, entonces estábamos ante un hecho histórico y teológico de proporciones inmensas, la inclusión de una mujer en el momento fundacional del sacramento más sagrado del cristianismo. Quería saber más sobre el manuscrito hallado por el padre Amaldi. Así que viajé a la Universidad Saint-Joseph de Beirut, donde parte de sus papeles habían sido digitalizados. Me recibió la doctora Mireille Saade, una especialista en literatura cristiana primitiva que había trabajado con las copias de Amaldi durante años. ¿Cree usted que el manuscrito es auténtico? Le pregunté directamente. No tengo dudas, respondió, sin pestañear. El estilo de caligrafía, el tipo de tinta, la estructura del griego, todo coincide con textos del siglo II. Pero eso no es lo sorprendente. Entonces, ¿qué lo es? La forma en que narra la escena. La doctora Saade me mostró la transcripción completa del fragmento. En él, el autor, un discípulo anónimo que dice haber recibido las palabras de los que estaban allí, describe una cena que no se ajusta exactamente a la que aparece en los evangelios sinópticos, sino que contiene elementos paralelos. Entre ellos, la aparición de una mujer que ayuda a repartir el pan y el vino. La parte clave decía: y ella tomó la copa que él había bendecido, y la entregó al que estaba a su izquierda, diciendo, este es el cáliz de la fidelidad. No lo bebáis si vuestro corazón no ha sido lavado. Y él sonrió, porque sabía que ella hablaba con el Espíritu. La mención de la copa. La participación activa. La autorización implícita del Maestro. Y, sobre todo, el reconocimiento de que sus palabras no eran propias, sino inspiradas por el Espíritu. ¿No le parece, dije, que esto sugiere un rol litúrgico? Más que eso, me respondió. Sugiere una presencia sacramental. Y eso, no es menor. Por supuesto, este fragmento no fue incluido en el canon. Y eso me llevó a la pregunta que rondaba todo este caso desde el inicio. ¿Cuándo se tomó la decisión de eliminar a María Magdalena de la mesa? Encontré una pista en el concilio de la Odisea, celebrado hacia el año 363 después de Cristo. En el canon 11 de dicho concilio, poco citado, pero real, se estipula que no se permita a las mujeres acercarse al altar durante la liturgia. Esa frase, tomada literalmente, parece una medida pastoral. Pero su contexto indica algo más profundo. El concilio no prohíbe a las mujeres asistir a la misa, ni comulgar. Prohíbe su acercamiento al altar, como si existiera ya en la memoria de la Iglesia primitiva una tradición en la que las mujeres sí habían participado de esa liturgia de forma más cercana, más plena. ¿Era una reacción directa al recuerdo de María Magdalena? ¿Acaso su presencia en la última cena fue aceptada durante los primeros siglos y luego sistemáticamente suprimida? Comencé a investigar los textos litúrgicos anteriores al concilio. En un sacramentario galicano del siglo IV,
conservado en la Biblioteca Nacional de París, encontré una oración atribuida a un tal obispo Leontius. El texto decía: «Y como tú compartiste el pan con los que amaban tu nombre, incluyendo a la Torre Fiel, haznos dignos de sentarnos también con ella en tu reino». La Torre Fiel. Ese era un título recurrente. La Torre, Magdala en arameo, era el apodo con el que muchas comunidades orientales se referían a María Magdalena. Su simbolismo era claro: fortaleza, permanencia, elevación. Pero aquí no era una metáfora abstracta. Era una figura concreta, recordada en la liturgia. Eso significaba una sola cosa: en ciertas regiones del cristianismo primitivo, María Magdalena sí era recordada como parte activa de la Cena del Señor. Decidí entonces buscar en los himnarios coptos, donde la tradición oral y musical preserva mucho más que los tratados oficiales. Fue en el Cairo, en el monasterio de San Bisoy, donde un monje anciano, el hermano Matta, me permitió escuchar un antiguo canto pascual que solo se entona una vez al año, en una capilla subterránea. La melodía era lenta, llena de lamentos y susurros. Y su letra decía: «Cuando el maestro repartió su cuerpo, la mujer con velo entregó el vino. Y los que dudaron callaron, porque sabían que ella era fuego limpio». Salí de esa capilla sin palabras. No por el escándalo, sino por la belleza silenciosa de lo que esa tradición custodiaba. María Magdalena no era un apéndice del relato. No era una testigo marginal. Fue parte del misterio. Fue parte del sacrificio. Estuvo en la mesa. Pero quedaba aún la pregunta más dura. ¿Por qué, si su presencia era conocida por tantos durante los primeros siglos, fue apartada del relato oficial? ¿Fue el miedo a la figura femenina en lo sagrado? ¿Fue una necesidad política para consolidar una jerarquía exclusivamente masculina? ¿O fue, simplemente, demasiado pronto para que el mundo entendiera que el alma no tiene género, y que la gracia no se distribuye según el cuerpo, sino según el corazón? Estaba a punto de descubrir que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Todo lo que había descubierto hasta ese momento parecía converger hacia una misma dirección. María Magdalena no solo estuvo cerca de Jesús durante su vida pública, no solo fue la primera testigo de la resurrección, sino que también había estado en la mesa más sagrada del cristianismo. Pero si eso era así, ¿por qué la imagen oficial de la última cena permanecía inamovible desde hace siglos? ¿Por qué las representaciones artísticas, los dogmas, los catecismos, se empeñan en mantener el número de 13 comensales, sin lugar para nadie más? La respuesta comenzó a insinuarse en un lugar donde no lo esperaba: un convento benedictino en Umbría. Había oído hablar del monasterio de Santa Eufemia por boca de un archivista florentino. Decía que, entre sus muros, se conservaba un códice inédito atribuido a un monje visionario del siglo XIII, Fray Ángelo da Espello. El manuscrito, llamado simplemente Viendo la Cena, no había sido estudiado en profundidad porque contenía, según decían, alucinaciones místicas impropias para la enseñanza. Tuve que pedir permiso por escrito y esperar casi 3 semanas para obtener acceso. El códice era más bien una recopilación de visiones, oraciones y comentarios teológicos en estilo medieval, pero en el capítulo 10 describía una escena que me heló la sangre. Vi al Señor rodeado por 13 luces, no 12. Y la 13ª era una llama dulce, de rostro cubierto, que sostenía el vino con ambas manos. Y cuando el Señor alzó el pan, miró primero a ella. Esa frase, sin lugar a dudas, rompía con la estructura tradicional. La visión del monje, ficticia o inspirada, eso lo dejo a juicio del lector, presentaba a una figura femenina no solo presente, sino central en el gesto eucarístico. ¿Era María Magdalena esa llama dulce? Todo indicaba que sí. Sobre todo cuando, unas líneas más abajo, Fray Ángelo escribe: «Y la torre se mantuvo firme mientras los otros dudaban». Ella comprendió antes que todos. La torre. De nuevo, el símbolo. El eco de su nombre. Magdala. Pregunté a la Madre Superiora si el códice había sido alguna vez censurado por Roma. Me miró sin responder, pero me llevó hasta la sacristía, donde me mostró un relicario sellado. Este libro, junto con otros 3, estuvo prohibido durante más de 2 siglos. ¿Por qué? Porque mostraba una fe que los teólogos no supieron explicar. Porque anticipaba lo que hoy comenzamos a redescubrir, que el alma de una mujer puede reflejar el misterio de Cristo sin necesidad de intermediarios. Volví a Roma con esa frase retumbando en la mente. Y fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Recibí un correo electrónico anónimo. Solo decía:
Busque el fresco en el monasterio de Santa María de las Rosas. Segundo nivel. Lado norte. Detrás del falso muro. Era un mensaje críptico. Sin firma. Pero la precisión me inquietó. Decidí seguir la pista. El monasterio se encontraba en Asís, oculto entre colinas silenciosas. Pocas monjas lo habitaban ya. La comunidad era reducida, envejecida. Sin embargo, al explicar mi interés por la historia de María Magdalena, me permitieron acceder a los antiguos claustros. Y allí, tras un muro con grietas visibles, que alguna vez debió ser parte de una sala de oración, encontré lo que parecía un fragmento pintado, oculto durante siglos. Con ayuda de un restaurador local y permiso de la priora, comenzamos a retirar cuidadosamente parte del enlucido. Lo que emergió fue un fresco sorprendente. Una última cena, muy diferente a la que conocemos. No había mesa larga. Era una disposición circular. Jesús estaba al centro. Y a su derecha, una mujer. Vestía túnica púrpura, un color reservado en la antigüedad para la realeza y el sacerdocio. Su cabello estaba parcialmente cubierto, pero su rostro era sereno, joven. Sus ojos no miraban al maestro, sino al cáliz. Y lo sostenía. Con las dos manos. Mientras los demás miraban sorprendidos. Sobre su cabeza, una inscripción en latín. María de Magdala, la que creyó antes que todos. Tomé fotografías. Notifiqué discretamente a un historiador del Vaticano. Pero lo que ocurrió después fue aún más extraño. Al día siguiente, cuando volví al monasterio para continuar la documentación, el muro estaba otra vez cubierto. La priora me recibió con la mirada baja. No podemos seguir. Hemos recibido indicaciones desde Roma. ¿Indicaciones? ¿De quién? No puedo decirle más. Solo que este fresco será restaurado, pero no exhibido. Supe entonces que había tocado una fibra que aún hoy incomoda. Porque si María Magdalena sostuvo el cáliz aquella noche, si estuvo allí como testigo, como partícipe, como anunciadora del misterio, entonces hay que replantear todo. El rol de la mujer en la Iglesia. La distribución del sacramento. La sucesión apostólica misma. No se trata de feminismo. Ni de ideología. Se trata de verdad histórica y teológica. Y esa verdad ha sido callada, enterrada, tapiada. Pero ya no se puede ocultar más. No dormí esa noche. El rostro de la mujer del fresco, de María de Magdala, según la inscripción, permanecía grabado en mi mente como una herida abierta. No por escándalo, sino por la mezcla de belleza y silencio. Porque aquel silencio que durante siglos ha envuelto su presencia en la última cena ya no podía sostenerse. La orden directa desde Roma de volver a cubrir el fresco del monasterio fue, en el fondo, una confirmación. Cuando algo se vuelve incómodo, es porque está cerca de ser verdad. Volví a Roma. El aire de la ciudad me pareció más denso. Cada estatua, cada cúpula, cada confesonario de San Pedro me observaba como si supiera lo que yo estaba empezando a descubrir. Me sentía a la vez indignado y fascinado. La iglesia a la que amo, la iglesia de Cristo, había guardado un secreto que, de revelarse por completo, podría cambiar la percepción de siglos. Y sin embargo, como católico, no me sentía traicionado. Me sentía convocado. Convocado a entender. Convocado a narrar. Decidí entonces contactar con un nombre que hasta entonces había evitado mencionar, el padre Rafael Fiorini, antiguo miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, ahora retirado. Había sido una figura clave en las discusiones sobre los textos apócrifos a finales de los años 90, y se decía de él que, si alguien sabía hasta qué punto los evangelios gnósticos tocaban el relato de la última cena, era él. Me recibió en su celda en el monasterio de Subiaco. Paredes desnudas. Una Biblia. Un reclinatorio. Y en el centro de la habitación, una mesa de madera donde descansaba una sola hoja de pergamino. Tras compartir conmigo un breve silencio de oración, me miró y dijo: «Sabes lo que buscas. Pero quizá no sabes lo que implica». ¿María Magdalena estuvo en la última cena? Le pregunté sin rodeos. Sí, respondió sin dudar. Me quedé inmóvil. ¿Puede demostrarlo? Sí. Pero antes debo hacerte una pregunta. ¿Estás preparado para entender que la historia de la salvación no es lineal, sino circular? Que la revelación se abre poco a poco, y que a veces lo que parece ocultamiento, es protección? Le respondí que no buscaba escándalo. Solo verdad. Entonces me mostró el pergamino. Era una traducción latina del siglo IV de un texto griego anterior.
Estaba firmado por un obispo desconocido de la región de Panfilia. En él se relataba lo siguiente. Entre los que compartieron el pan, había una mujer, la que lloró junto a la tumba. No tomó asiento por rango, sino por amor. Y al alzar el cáliz, el maestro dijo, «Hoy este vino es entregado también por ti». ¿Este texto fue presentado a algún papa? Pregunté. Sí. A Pablo VI. En 1967. Lo leyó. Guardó silencio. Luego dijo, «Aún no es el momento». ¿Y ahora? El padre Fiorini me miró con gravedad. Ahora el momento se acerca. Porque hay demasiadas voces despertando. Demasiadas grietas en el muro. Y porque quizás, ella nunca se fue. Quizás María Magdalena sigue sentada a la derecha del Señor, en cada misa donde alguien se atreve a amar sin medida. Sus palabras no eran solo poéticas. Eran teológicas. Aquel mismo día, visité la casa de Santa Marta, donde vive el Papa. No pedí audiencia, evidentemente. Pero entregué, en sobrecerrado, un resumen de mis hallazgos hasta ese momento, con copias fotográficas del fresco, del códice de Espello, y del fragmento del padre Amaldi. ¿Me responderían? No lo sabía. Pero era mi deber como creyente, no como periodista, poner esta información al servicio de la verdad. Esa noche, por primera vez en toda la investigación, soñé con la escena. Jesús al centro. Los discípulos alrededor. Y a su derecha, ella. María Magdalena. No como sacerdotisa. No como intrusa. Sino como la que nunca se fue. No pronunciaba palabra. Solo sostenía el cáliz. Y todos, incluso Pedro, la miraban con respeto. Cuando desperté, supe que faltaba aún una pieza. Una prueba. Y esa prueba, me dijeron al día siguiente en un mensaje anónimo, estaba en la Capilla del Silencio, una pequeña cripta bajo la Basílica de San Giovanni, a la que solo acceden miembros del clero con permisos especiales. El mensaje solo decía: detrás del altar. Segundo nicho. Tercer ladrillo. Ella dejó su nombre allí. La Capilla del Silencio no aparece en los mapas. Ni en los folletos turísticos. Ni siquiera en los catálogos litúrgicos del Vicariato de Roma. Pero su existencia es conocida por aquellos que, dentro de los muros sagrados, han consagrado su vida no solo a la fe, sino también a custodiar lo que no debe saberse, hasta que llegue el momento. Entrar allí no fue fácil. Gracias a un sacerdote amigo, logré un permiso excepcional bajo el pretexto de realizar una investigación artística sobre las capillas laterales de la Basílica de San Juan de Letrán. Lo que en realidad buscaba era una losa. Un ladrillo. Una inscripción. Acompañado de un sacristán anciano que apenas hablaba, descendimos por una pequeña escalera lateral, oculta tras una cortina de terciopelo oscuro. Al llegar al final del pasillo, una puerta de hierro con una sencilla cruz labrada daba acceso a una capilla mínima, con bancos de madera sin tallar, un altar de piedra sin adorno alguno, y un silencio tan profundo que parecía anterior al tiempo. No había imágenes. No había luz artificial. Solo una vela encendida junto a una pequeña urna de bronce sin nombre. Recordé el mensaje, detrás del altar. Segundo nicho. Tercer ladrillo. Esperé a que el sacristán regresara al pasillo, y entonces, con manos temblorosas, comencé a inspeccionar el muro detrás del altar. Lo que encontré no fue un ladrillo suelto, sino una piedra perfectamente encajada, distinta a las demás por su color ligeramente más oscuro. Presioné suavemente. Nada. Presioné con más fuerza. Y entonces cedió. La piedra se desplazó apenas unos centímetros, dejando al descubierto un hueco rectangular que contenía una pequeña tabla de madera, envuelta en lino. No la toqué. Solo retiré el lino con sumo cuidado, y lo que vi me paralizó. Un símbolo pintado a mano, en pigmento rojo apagado. Una copa. Y junto a ella, una sola palabra. Mariam. No Magdalena. No santa. No discípula. Solo Mariam. El mismo nombre que aparece en los textos coptos. El que usaban las comunidades siríacas para distinguirla no solo de otras Marías, sino como la elegida. Aquella que estuvo. Que vio. Que amó. Volví a cubrirlo. Lo dejé como lo encontré. No tomé fotografías. No era necesario. Sabía que lo que acababa de ver no era una prueba para el mundo. Era una señal para mí. Una especie de confirmación silenciosa de que ella, María de Magdala, no había sido apartada de la historia. Había sido guardada. Con celo. Con temor. Con amor.
Y entonces comprendí algo que hasta ahora no había querido formular. La última cena no fue solo un banquete ritual. Fue un acto de revelación. Y en ese acto, Jesús no excluyó. Incluyó. No dividió. Unió. Y junto a los 12, había uno más. Una más. Ella. El Evangelio de Juan dice que el discípulo amado se recostó sobre el pecho del Señor. Pero en ciertos códices, esa frase no tiene género. Solo dice, el que amaba. Y algunos textos, especialmente los del Círculo de Valentín, llegan incluso a decir. Y el Maestro dijo, la que me conoce no por palabra, sino por silencio, será mi memoria. Era ella. No lo decía solo la arqueología. Lo decían los himnos. Los muros. Los frescos tapados. Los códices marginados. Los sueños de monjes anónimos. Y, sobre todo, lo decía ese nombre escondido detrás del altar más sagrado de Roma. Mariam. Una presencia velada, como el incienso. Silenciosa, como el alma. Eterna, como la fe. Pero aún quedaba algo por descubrir. Porque lo que había encontrado en la capilla del silencio no era el final. Era el umbral. Y al otro lado de ese umbral, había un evangelio. Uno que casi nadie conoce. Y que contiene la clave de todo. El umbral al que me refería no era solo simbólico. Era textual. Había escuchado hablar durante años de un manuscrito apócrifo, condenado, marginado, acusado de herejía, que algunos consideran demasiado peligroso, incluso entre los textos gnósticos. Me refiero al llamado Evangelio de María. Durante siglos fue considerado inexistente. Una leyenda más entre las tantas que rodeaban el nombre de la Magdalena. Pero en 1896, en un mercado del Cairo, apareció un códice copto encuadernado en cuero, fragmentado pero legible, que contenía una parte de ese evangelio olvidado. Muchos lo ignoraron. Otros lo etiquetaron como irrelevante. Pero los que lo leyeron con detenimiento, como yo mismo lo hice años después, durante mi estancia en la Escuela Bíblica de Jerusalén, supieron que estaban ante algo más que un testimonio marginal. En el texto, se presenta una escena inaudita. Los discípulos están reunidos tras la muerte de Jesús. Temerosos. Confusos. Y es María Magdalena quien se pone de pie, los consuela y comienza a relatar lo que el Maestro le había dicho en privado. Uno de ellos, Pedro, le pregunta con desconfianza. ¿Es que realmente el Maestro te habló sin habernos hablado a nosotros? Y ella responde, lo que os oculté, os lo revelaré. Esa escena, cargada de tensión, de autoridad, de revelación directa, fue lo que convenció a muchos de que el texto debía ser silenciado. Pero yo veía otra cosa. Veía que María Magdalena no fue una testigo pasiva. Fue transmisora, custodia. Y, en cierto modo, sacerdote de una verdad no registrada por los evangelios canónicos, pero conservada en la memoria viva de la primera comunidad cristiana. Decidí entonces volver a Egipto. Quería ver el códice con mis propios ojos. Viajé a Berlín, donde una de las copias del Evangelio de María se conserva en el Museo Egipcio. Gracias a contactos académicos, logré una sesión privada de consulta. Allí, en una sala silenciosa, con guantes de algodón y respiración contenida, observé las líneas temblorosas de una mujer que el mundo había querido reducir a estereotipo, pero que ahora hablaba con voz profética. Una parte del texto, muy poco citada, contiene la clave. Y cuando él partió el pan, miró a la que lloraba con gozo. Y le dijo, tú lo entiendes. Ellos, aún no. ¿Quién era ella? ¿No era esa la misma que lloró con gozo ante el sepulcro vacío? ¿No era esa la que, según los primeros padres, fue la primera apóstol de la resurrección? Pero aquí, lo extraordinario era el momento, la fracción del pan. Esa escena, tan central en la liturgia cristiana, no era mencionada directamente en ninguno de los evangelios apócrifos, salvo aquí. Y en este pasaje, se daba un detalle decisivo. Jesús miró a ella, y solo a ella, con la comprensión de quien sabe que el misterio ha sido captado en su plenitud. No por Pedro. No por Juan. Sino por Mariam. Al salir del museo, me sentí golpeado por una certeza interior. Como si todo el rompecabezas que llevaba años armando, el fresco de Asís, el códice de Espello, la inscripción en la capilla del silencio, cobrara ahora forma definitiva. Pero necesitaba aún más. Una confirmación. Algo tangible. Algo que estuviera dentro de la iglesia, no fuera de ella. Algo que no pudiera ser desestimado por estar en el margen, sino que proviniera del corazón mismo de la tradición apostólica.
Fue entonces cuando recordé una conversación que había tenido en 2014 con un exoficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hablábamos de los llamados textos reservados, documentos que no están oficialmente clasificados como secretos, pero que por decisión interna del Vaticano no se hacen públicos. Uno de ellos, me dijo entonces, era un informe teológico preparado a solicitud de Pablo VI en 1968, cuando se discutía la reforma litúrgica del misal romano. Ese documento, según me explicó, exploraba la posibilidad de incorporar figuras femeninas explícitas en los textos del Jueves Santo. No solo como recordatorio piadoso, sino como presencias reales en la Cena del Señor. El documento fue rechazado. Pero me dio una pista, el nombre clave con que lo archivaron fue Memorándum MM13. María Magdalena. 13. ¿La 13ª presencia? Volví a Roma. Solicité acceso con el pretexto de una investigación sobre el misal. Tardaron semanas en responder. Pero cuando lo hicieron, me permitieron consultar parte del fondo reservado de la Pontificia Universidad Lateranense. Allí, en una carpeta sin título, hallé una transcripción del informe. El texto estaba firmado por 3 teólogos, uno de ellos, un joven Joseph Ratzinger, y en él se decía lo siguiente. Es posible, aunque no definitorio, que en la cena de Jesús hubiese más personas que los 12. Entre ellas, se ha conservado en la tradición una figura femenina, referida como la del velo, la cual según ciertos himnos siriacos y maronitas habría sostenido el cáliz al menos una vez. El informe concluía que no se debía avanzar en esa línea por prudencia pastoral. Pero allí estaba. En un texto oficial. Confirmado. No probado. No proclamado. Pero admitido. María Magdalena estuvo en la última cena. No con nombre. No con título. Pero con presencia. Y esa presencia, aunque velada, estaba comenzando a hablar. Confirmar que un documento teológico firmado por uno de los futuros papas hacía mención, aunque sea indirecta, de una figura femenina presente en la última cena fue como encontrar una grieta en la muralla más alta del cristianismo. No era una declaración oficial. No era dogma. Pero era una admisión interna, escrita con la sobriedad del que sabe que camina sobre fuego. Esa noche volví a leer todos los fragmentos reunidos hasta el momento. La carta de Ireneo de Efeso. El códice de Alepo. El fresco del monasterio de Asís. El himno de Montserrat. El texto reservado MM13. Y, sobre todo, el nombre grabado en la capilla del silencio, Mariam. Todos decían lo mismo, desde ángulos distintos. Y todos fueron ignorados, marginados o cuidadosamente callados. ¿Por qué? Decidí buscar a alguien que no solo supiera de historia, sino de psicología institucional de la Iglesia. Fue entonces cuando me citaron con la hermana Clara de Lanois, teóloga francesa y consejera espiritual de varios obispos retirados. Había vivido en Tierra Santa y escrito sobre el papel de las mujeres en los primeros siglos del cristianismo, aunque siempre desde un respeto absoluto por el magisterio eclesial. La encontré en un pequeño convento cerca de Orvieto, rodeada de cipreses y silencio. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme, con los ojos cerrados, como si recordara cosas que no podían ser dichas. Al finalizar, me dijo algo que no olvidaré jamás. ¿Y si no es que la Iglesia quiso ocultarla, sino que no supo cómo integrarla? ¿A María Magdalena? No. A lo que ella representa. ¿Qué representa? Una forma distinta de autoridad. Una que no se impone, que no escribe dogmas, que no ocupa tronos, pero que transforma. Que conoce el misterio desde el afecto, no desde la ley. Me mostró entonces un manuscrito que había conservado durante años y que, según ella, provenía de una comunidad cristiana en Palmira, Siria, antes de ser arrasada. Era un fragmento litúrgico. Un canto. Escrito en arameo y traducido con notas marginales al griego. Decía: cuando el pan fue partido, ella miró y supo. Cuando el vino fue alzado, ella tembló y comprendió. Y cuando él dijo: esto es mi cuerpo, ella ya lo había sentido. ¿Quién escribió esto? Pregunté. Nadie lo sabe. Solo que era repetido por una comunidad de mujeres que oraban sin sacerdote, pero con profunda fe. Y entonces comprendí. No se trataba solo de historia. Ni de teología. Ni siquiera de justicia. Se trataba de una memoria. Una que ha sobrevivido a través del silencio. Porque hay cosas que no se gritan. Se conservan. Como la fragancia del perfume que María derramó sobre los pies del Maestro.
Me despedí de la hermana Clara con una bendición. Y esa noche, por primera vez, recé el rosario no solo contemplando los misterios, sino preguntándome qué habría sentido ella, María Magdalena, en ese momento en que el Maestro dijo, «Haced esto en memoria mía». ¿Lo dijo también para ella? En mi corazón, todo me decía que sí. Y no era un deseo. Era una certeza. Pero aún quedaba una prueba. Una que nadie había tocado desde hacía más de 1000 años. Un relicario. El único, según se cuenta, que contenía una gota del vino de la última cena. Durante siglos, muchos cristianos han venerado objetos sagrados vinculados a la pasión, fragmentos de la cruz, clavos, espinas, incluso el sudario de Turín. Pero hay una reliquia que, aunque prácticamente desconocida fuera de ciertos círculos monásticos, ha sido custodiada con un celo tan extremo que su simple mención se considera peligrosa. Se trata del último vino, el vino de la última cena. O al menos, lo que la tradición asegura que es una minúscula cantidad del mismo cáliz alzado por Jesús la noche de su pasión. No un mito. No una figura poética. Una reliquia líquida conservada en un vial de cristal sellado desde hace siglos y oculto en el lugar más improbable, un monasterio benedictino abandonado en el macizo de Chartreuse, al norte de Grenoble. Mi fuente fue un historiador francés que había trabajado con el Vaticano durante los años 80. Me lo dijo así. En el Archivo del Silencio, sección restringida de la Congregación para la Causa de los Santos, hay referencia a un relicario conocido como Lacrima Christi. Aparece mencionado solo 3 veces. Y siempre vinculado a una mujer, Mariam. ¿Y dónde está ahora? Según el último registro, fue confiado en 1639 a los monjes de Notre Dame. Tras la Revolución Francesa, desapareció. Pero un informe interno del Vaticano de 1987 afirma que fue localizado en una cripta tapiada en la Chartreuse, junto con un objeto inscrito en arameo. El informe no detallaba qué decía la inscripción. Pero la conexión era clara: el último vino, el relicario y el nombre de María Magdalena. Viajé a Francia. Lo que encontré superó cualquier expectativa. El monasterio estaba en ruinas. Solo 2 monjes vivían allí, cuidando el huerto y rezando en silencio. Al explicarles mi búsqueda, con honestidad, sin mencionar el Vaticano, uno de ellos, el hermano Teodore, me miró con gravedad. «Vino antes otro como usted», dijo. «Un jesuita. No volvió. ¿Encontró algo? No lo sé. Pero si usted ha llegado hasta aquí, debe verlo con sus propios ojos». Me condujo por un pasillo de piedra cubierto de musgo. Tras una puerta de hierro oxidado, descendimos a una cripta húmeda. El olor era denso. De antigüedad. Y allí, en un pequeño altar de piedra, cubierto por un paño blanco, estaba el relicario. Era un cilindro de vidrio antiguo, sellado con cera negra. Dentro, una gota espesa, casi como un rubí líquido. A su lado, una losa con una inscripción apenas visible. El Papa Juan Pablo I murió repentinamente, tras solo 33 días de pontificado. Oficialmente por un infarto. Pero las teorías abundan. Algunos dicen que sabía demasiado. Otros que quiso romper pactos antiguos. Pero si aquel ritual debía renovarse en 1983, y él murió en 1978, entonces quizá fue él quien se negó a ser el próximo firmante. Quizá, en ese breve mes de pontificado, intentó romper un silencio que llevaba décadas acumulándose. Y quizá, fue callado. Pero entonces, ¿quién lo renovó? ¿Fue Juan Pablo II? ¿Fue omitido deliberadamente? Porque si el ritual no se repitió, si la custodia fue interrumpida, entonces, el pacto está roto. Y lo que fue sellado podría empezar a desbordarse. Y eso nos lleva a la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué fue exactamente lo que se contuvo? El tiempo se acababa. No era una sensación personal. Era una certeza espiritual. Cada día que pasaba, cada documento que leía, cada testimonio que recopilaba, me acercaba más al corazón de un misterio que no solo era histórico, sino escatológico. Una mañana, al repasar nuevamente el Memorándum 51R, reparé en una línea que hasta entonces no había considerado con la suficiente atención. Estaba en latín, como todo el texto, pero destacaba por su estilo arcaico. No fue un pacto contra el enemigo carnal, sino contra aquel que surge del abismo. ¿Qué significaba esto? ¿A quién se refería exactamente? ¿Era una metáfora?
O una declaración literal de que el pacto entre el Vaticano y el Tercer Reich no tenía como único objetivo la política o la supervivencia, sino contener algo más? Entonces recordé un viejo documento que había leído años atrás, casi sin prestarle importancia, el Codex Maledictus, una recopilación de herejías y condenas antiguas que se conserva en la abadía de Montserrat. En una de sus páginas se menciona una figura descrita como el usurpador del altar, un ser que no viene del exterior del mundo, sino desde el corazón corrompido de los templos, y cuya llegada está siempre precedida por un acuerdo silencioso entre poder y religión. No era una profecía apocalíptica convencional. Era más bien una advertencia sobre el tipo de males que pueden entrar en la Iglesia cuando se intercambia santidad por protección. Si el pacto con Hitler fue, en parte, una entrega simbólica de un objeto santo, como aquel fragmento de la lanza, a manos de alguien consagrado al mal, entonces el problema no fue solo el acto, sino lo que ese acto permitió. Una grieta. Una puerta. Un acceso. Y no se trataba de posesión demoníaca individual. Lo que los textos sugerían era otra cosa, la profanación del altar como portal de entrada. Volví a contactar con el padre Lorenzo, el exorcista retirado que me había hablado del sacramento. Le conté mis hallazgos. Me escuchó en silencio y luego, sin titubear, dijo algo que me dejó sin aliento. En 1981, poco antes del atentado contra Juan Pablo II, fui llamado por orden directa desde la Secretaría de Estado para realizar una oración de purificación en la Capilla Paulina. Nadie explicó por qué. Solo dijeron, la piedra ha sido tocada. Cuando llegué, vi marcas. No físicas. Espirituales. Como si alguien hubiera entrado y dejado su presencia. ¿A qué se refiere con presencia? Algo no humano. No visible. Pero perceptible por el alma. Un frío que no era del aire. Una presión sobre el pecho que solo desapareció tras 3 días de adoración continua. Me mostró su diario de aquellos días. Entre oraciones y meditaciones, había una frase escrita en tinta roja. El guardián ha callado. El sello ha sido tocado. El juramento está débil. ¿Era aquella la señal de que el pacto estaba resquebrajándose? Todo apuntaba a que sí. Y fue entonces cuando una figura que hasta ahora había permanecido en segundo plano cobró protagonismo, Benedicto XVI. El Papa emérito, Joseph Ratzinger, fue durante décadas prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nadie conocía mejor los archivos secretos. Nadie había leído más sobre el pasado oculto de la Iglesia. Y nadie, según fuentes internas, se opuso más firmemente a reabrir el tema del pacto. Un diplomático vaticano retirado me dijo una frase enigmática. Ratzinger sabía. Pero no podía hablar. No por miedo. Sino porque el juramento le impedía hacerlo. ¿Qué juramento? El mismo que selló el pacto. Quien lo conoce, no puede romperlo sin consecuencias. Le pregunté a qué consecuencias se refería. Y su respuesta fue una cita del Deuteronomio. Maldito quien traspase los linderos antiguos. Y todo el pueblo dirá, amén. Me sentí, por primera vez, verdaderamente superado. No por la magnitud del tema, sino por su peso espiritual. Estaba tocando algo que no era solo histórico. Era sagrado. Y profanado a la vez. Recé. Pedí discernimiento. Pedí protección. Y entonces llegó la señal. Una carta anónima, escrita a mano, sin firma, sin sello. Solo decía. Vuelve a San Clemente. La losa se ha movido. Regresé a Roma. Bajé por las criptas. Y allí, en el mismo lugar donde había estado la celda del padre Marco Cra, encontré algo diferente. La lápida estaba desplazada unos centímetros. Como si alguien, o algo, la hubiera movido desde dentro. Y junto a ella, un objeto envuelto en lino. Una caja. De cuero rojo. Sin cerradura. Temblando, la abrí. Dentro, un solo documento. Una sola frase. Una sola palabra. Pero esa palabra, cambiaría todo. Mis manos temblaban. La caja, forrada por dentro en terciopelo azul oscuro, estaba vacía salvo por aquel único pliego de pergamino antiguo, cuidadosamente doblado en 3 partes. No era grande, no pesaba. Pero algo en su textura, en su olor, en su silencio, lo hacía parecer más denso que el mármol que lo rodeaba. Lo tomé entre los dedos y lo desdoblé lentamente. No contenía párrafos. No había